Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Romanos 5. Romanos capítulo número 5. Quiero dar gracias al pastor Shelley por permitirnos tener ese servicio y por la confianza de dejarme predicar. Romanos capítulo número 5. Mire el versículo número 7, donde la Biblia dice: porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me quiero enfocar en esa frase en el versículo 8, donde dice: mas Dios encarece su amor. Y ese es el título de mi sermón, es mas Dios encarece su amor. Y en estos versículos vemos una verdad de qué tan especial, qué tan profundo es el amor de Dios hacia nosotros. En el versículo 7 básicamente está diciendo que por alguien que percibimos ser justo, percibimos ser bueno, alguien quizás se atrevería a morir, ¿verdad? Quizás por el presidente, o quizás por su esposa, su esposo, un amigo, quizás por alguien que ellos pensaran que fuera bueno, alguien estaría dispuesto a morir. Pero en el versículo 8 vemos un contraste, donde dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. El amor de Dios es diferente, porque no solo es que no nos amó cuando lo merecíamos, no nos amó porque éramos buenos, no nos amó porque teníamos algo que podíamos ofrecerle, nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él, aun cuando nosotros estábamos ofendiéndole a Él constantemente. Dios demostró su amor. Y eso enseña qué tan profundo es el amor de Dios para con nosotros, en que aún cuando no éramos buenos, no éramos justos, no teníamos nada que ofrecerle, Él escogió amarnos a nosotros. Y vemos en este versículo, quiero resaltar tres cosas que vemos en este versículo. Y primeramente es que Dios demostró su amor a través de mandar a su Hijo. Dios demostró su amor a través de mandar a su Hijo. A veces hay gente que se hace estas ideas porque hay versículos en la Biblia así y empieza a decir: bueno, Dios ama a todos todo el tiempo, ¿verdad? Continuamente Dios siempre ama a todos. Y esa es una idea que es muy común en el mundo, común aún entre cristianos. Pero aquí este versículo no está diciendo esto. Dios en este versículo está diciendo que Dios demostró su amor en una manera específica. ¿Cómo demostró Dios su amor para con nosotros? Es que Cristo murió por nosotros. Esa es la manera que Dios nos amó. Esa es la manera que Dios demostró su amor. No está diciendo que perpetuamente, siempre, continuamente Dios ama a todos, porque la Biblia claramente habla de que hay gente que Dios odia. Hay gente que Dios ya no ama. Llega un punto donde ya no los ama. Pero hubo un punto donde sí los amó, y la manera que demostró ese amor es a través de mandar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. El versículo más famoso de la Biblia demuestra eso, ¿verdad? Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, mira, de una manera específica amó Dios al mundo, de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, el primer punto que quiero demostrar de este versículo es que hay una manera específica que Dios nos amó, que demostró su amor, y eso es a través de mandar a su Hijo Jesucristo. Número 2, quiero demostrar que en este versículo dice que Él murió aún siendo pecadores. Dios nos amó aún siendo pecadores nosotros. Entonces nosotros aún siendo pecadores, Dios nos amó. Y yo creo que eso es un buen punto a enfocarnos, especialmente en esta temporada de la Navidad, donde de verdad nos acordamos de Jesús y que Él vino a nacer en esta tierra. Y Él vino a salvarnos, y hay que no olvidarnos que Dios nos amó aún siendo pecadores. Y obviamente todos somos pecadores continuamente, pero es bueno también acordarnos de dónde Dios nos sacó antes de que éramos salvos, ¿verdad? De cómo éramos antes de ser salvos. Y quiero enfocarme en eso un poquito. Vayan conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Y aquí en Efesios 2 enfatiza un poquito en el estado que éramos antes de ser salvos. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciendo Pablo, ¿verdad? Que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de ser salvo, antes de creer en Jesús, todos, ¿verdad? Espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. En el versículo 2 dice que estamos conforme a la corriente de este mundo. Solo estábamos siguiendo la corriente de lo que veíamos, ¿verdad? La corriente de pecado, la corriente como cualquier otra persona íbamos. Y es importante reconocer esto, que nosotros, cuando, ¿verdad? Dios nos amó, aun cuando nosotros no teníamos interés de seguirlo, de creer en Él, no teníamos interés de amarlo, Dios nos amó a nosotros. Aun cuando estamos muertos en delitos y pecados y estábamos viviendo como se nos diera la gana y no nos importaba y no había consecuencia en nuestra mente, aún en eso Dios nos amó a mandar a su Hijo Jesucristo. Vaya conmigo a Tito 3. Es fácil ya siendo salvo, ya habiendo crecido, ¿verdad? A veces ver al mundo y decir, oh, mira ellos cómo son, ¿verdad? Mira a los católicos cómo son. Pero a veces nos olvidamos que nosotros también, antes de ser salvos, éramos iguales o peores que ellos. Antes de ser salvos, muchos de nosotros quizás también éramos idólatras, o borrachos, o fornicarios, o mentirosos, o calumniadores, ¿verdad? Entonces es importante acordarnos que Dios nos amó siendo pecadores, y todos somos pecadores. Tito 3, mira el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Aquí también está recalcando, está resaltando que antes de ser salvos, ¿verdad? Dice aquí que estábamos nosotros viviendo como insensatos, rebeldes, ¿verdad? Esclavos de concupiscencias. Solo éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a lo que queríamos hacer, ¿verdad? Si veíamos algo que queríamos hacer, lo hacíamos. Y éramos, ¿verdad? No nos olvidemos de esto, de cómo éramos antes de ser salvos y que Dios nos salvó aún en ese estado. Dios nos amó aún siendo así. Mire 1 Pedro 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Mira el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías. Entonces aquí también están enfatizando, mira, antes de ser salvo, como eran muchas de estas gentes, eran, ¿verdad? Andando en lascivias, solo en fornicación, en pecado inmoral, en concupiscencias, son borrachos, ¿verdad? Embriagándose, están en desenfrenos o están haciendo banquetes, ¿verdad? Están haciendo lo que sea, están yendo a las pachangas, están, ¿verdad? Disfrutando de la vida, están viviendo como se les da la gana. Y aún dice en abominables idolatrías. Entonces, no nos olvidemos que Dios nos amó aún siendo pecadores. Y entiendo que todos pecamos todos los días. Pero especialmente antes de ser salvos deberíamos de recordarnos de eso, de cómo éramos antes de ser salvos, porque muchos de nosotros éramos peores, ¿verdad? Estamos en peores pecados. Y recordar, mira, aún en ese estado, aún siendo así, aún siendo un borracho, un fornicario, calumniando, idólatra, aún siendo un católico, ¿verdad? Que le oraba a María, aún siendo lo que sea, Dios me amó en ese estado. Vaya conmigo a Romanos 3.
Y es importante este punto, que Dios nos amó aún siendo pecadores. Recordarnos que, mira, Dios nos amó aún en pecado, aún cuando estábamos en pecado, aún cuando estábamos viviendo como sea. Y otro punto que quiero hacer de esto es, mira, por esto es importante predicar y recalcar a la gente que son pecadores, y por eso es importante aún, ¿verdad?, en la predicación del púlpito, predicar duro contra el pecado. La predicación fuerte, dura contra el pecado, obviamente principalmente es para el cristiano, pero también ayuda al incrédulo. También ayuda a la sociedad a darse cuenta que son pecadores. Mira Romanos 3, mira el versículo 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí dice que la ley está hecha, ¿para qué? Para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios, y por la ley es el conocimiento del pecado. Es importante que predicadores, que cristianos recalquen, prediquen la ley de Dios para que el mundo también se dé cuenta que son pecadores. Especialmente en una sociedad donde ya mucha gente ya no sabe ni siquiera qué es pecado. Mucha gente, ¿verdad?, piensa que tomar alcohol no es pecado, porque hay muchas iglesias que dicen, bueno, tomar alcohol no es pecado, es emborracharse que es el pecado, que no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tomar alcohol, cualquier cantidad, es pecado y está mal. Pero porque hay tantas iglesias que enseñan cosas raras acerca de qué es pecado y qué no es pecado, mucha gente realmente piensa que son buenos. Realmente piensan que no son tan malos, ¿verdad? Vas a la persona ganando almas que está con su caguama, está con la mota, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, yo creo que voy al cielo, soy buena persona. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe qué es pecado. He tenido gente que genuinamente me pregunta, ¿fumar marihuana es pecado? ¿Qué dice la Biblia? Porque hay muchas iglesias que ya no están predicando eso. Y es importante que predicadores, que cristianos estén predicando la ley, estén predicando lo que la Biblia dice, porque ayuda al pecador, ayuda al incrédulo a darse cuenta que es pecador. Ayuda al incrédulo a darse cuenta, oh, mira, yo no soy bueno. Yo pensé que era bueno, pero después escuché al predicador predicar en contra del alcohol y me doy cuenta que soy un pecador y soy culpable delante de Dios, ¿verdad? Pensé que era bueno, pero después vine a la iglesia, escuché al predicador predicar en contra de fornicación y como si yo estoy viviendo con mi novia antes de casarme, que soy pecador, entonces me doy cuenta que soy un pecador, que necesito un salvador, ¿verdad? El predicar duro contra el pecado es principalmente para los creyentes, pero también ayuda al incrédulo a darse cuenta que es pecador y que necesita un salvador. Vaya conmigo a Gálatas 3. Yo creo que por eso mucho del discurso de Jesús en el Sermón del Monte se enfoca en estos contrastes, ¿verdad? Donde dice, mira, has escuchado que no cometas adulterio, pero yo te digo que si ves a una, ¿verdad?, mujer con lujuria, que has cometido adulterio con ella en tu corazón, lo que Jesús está tratando de enseñar, de mostrar, es que mira, eres un pecador, somos pecadores. Todos hemos quebrado la ley, nadie es perfecto. Mira Gálatas 3, versículo 22. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la ley, por la fe, perdón. Para que fuéramos justificados por la fe. Entonces, lo que la Biblia está enseñando aquí es que la ley no salva, la ley es un ayo, es como un maestro, un tutor, para ayudarnos a encontrar salvación en Cristo. Y ese es el propósito de la ley. Vayan conmigo a 1 Timoteo 1. Y lo que estoy enseñando es que es importante, ¿verdad? Cuando gente piensa, soy bueno, ¿verdad? No he pecado. Es bueno enseñarles, mira, la Biblia dice que esto es pecado. La Biblia dice que esto es pecado. Para que ellos entiendan que son pecadores.
Y nosotros hacemos todo, todos probablemente hacemos esto ganando almas, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 21:8 y leo, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y les pregunto, mira, yo sé que yo he mentido, ¿tú has mentido? Sí. ¿Qué estoy tratando de demostrarles? Que son pecadores, ¿verdad? Que han quebrado la ley, que no son buenos. Aunque no hayan matado a nadie, aunque no hayan cometido suicidio, aún así son pecadores que necesitan un Salvador. 1 Timoteo 1, mira el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, sabiendo esto que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y madricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Entonces aquí la Biblia está diciendo, mira, la ley es algo bueno si se usa correctamente. Y para quién es la ley, no es para el justo, es para el injusto, es para el desobediente, es para el impío, es para el pecador. Y cuando un predicador predica duro contra el pecado, predica fuerte acerca de lo que la Biblia dice, lo que la ley dice, le ayuda a la persona a entender, oh, mira, yo soy pecador, yo soy impío, yo necesito un Salvador, ¿verdad? Antes la gente entendía esto más porque en los púlpitos sí se predicaba la Biblia. Y entonces gente entendía, aunque estuvieran borrachos, aunque estuvieran en fornicación, ellos entendían que eran pecadores. Pero en nuestra sociedad se va perdiendo eso y es importante que sigamos recalcando esto para que la gente se acuerde que son pecadores, para que la gente entienda ese concepto. Porque especialmente en una generación donde se le ha dicho a los papás, ¿verdad? Ya no castigues a tus hijos, ya no los disciplines, no les digas que no, ¿verdad? Siempre diles que sí. Y tienes una generación de niños que están creciendo que dicen, no, mira, tú eres un campeón, tú eres bueno. Aun cuando haces cosas malas, no es que eres malo, solo a veces haces cosas malas, pero es bueno, ¿verdad? Es esta filosofía humanista, la filosofía humanista que aún, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él decía y creía esto. Por eso él instituyó su política, ¿verdad? Abrazos, no balazos, porque él empieza la premisa que todos somos buenos. Y es el ambiente que lo hace malo. Es el ambiente que hace que alguien sea malo, pero si lo pones en un ambiente correcto, van a ser buenos. Y eso no es lo que la Biblia enseña, pero tienes una generación de niños que han sido criados básicamente con esta filosofía de que ellos son buenos y que no, realmente no son malos o a veces hacen cosas que no deberían y no se les castiga, no se les dice que no. Y es importante que a esos niños alguien les diga, mira, eres pecador. Si has quebrado la ley de Dios, no eres perfecto. No eres ese campeón que nunca puede hacer nada malo. No, la Biblia nos enseña que somos pecadores, que todos hemos quebrado la ley, que nadie es bueno delante de Dios. Y es importante recalcar eso, especialmente en una generación que está creciendo, que se le está diciendo lo opuesto. Mi punto que es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es importante entender y recordarnos eso, que Dios nos amó, que aún cuando éramos malos. Entonces, primeramente dije que Dios demostró su amor a través de mandar a su Hijo. Segundo, que Dios nos amó aún siendo pecadores. Y tercero, quiero ver la idea de que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Mire, vaya conmigo a Mateo 1. En la temporada de la Navidad recordamos que Cristo nació, pero sabemos que la razón que eso tiene un significado especial y un significado importante es porque Él nació para morir. Él nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Porque si Cristo solo hubiera nacido, venido y no hubiera muerto por nuestros pecados, todavía estaríamos igual de perdidos que antes. La razón que es especial y que celebramos que Cristo vino, que nació en esta tierra, es porque sabemos que Él nació con el propósito de morir. Él nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Mire Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarle, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas al recibir a María tu esposa,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿verdad? Esta es la historia del nacimiento de Jesucristo. Vemos que María se encuentra habiendo concebido con hijo, ¿verdad? Y José piensa que quizás ella hizo algo que no debiera, que ella fue fornicaria, entonces le quiere dejar secretamente. Pero el ángel de Dios viene y le dice, mira, no, eso no es lo que está pasando, esto es del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí vemos claramente que el ángel le dice a José, mira, vas a llamar a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y básicamente eso es lo que significa el nombre Jesús, que Jehová salva, Dios salva, ¿verdad? Y vemos que desde que se le anuncia a José que el nacimiento de Jesús, vemos el propósito. ¿Qué es el propósito de Jesús? Es que él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que celebramos el nacimiento de Jesucristo. Por eso es tan especial. Es porque entendemos que él vino con el propósito de morir por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Y esa frase, sé que falsos profetas lo malusan para enseñar algo erróneo, pero no deberíamos de temer esa frase. Es una frase bíblica. Dios nos salvó de nuestros pecados. No en un sentido carnal, todos vamos a pecar hasta el día que muramos en nuestro cuerpo, pero en un sentido espiritual. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya nuestro espíritu ha sido vivificado. Ahora nuestro nuevo hombre ya no peca. Ahora, ¿verdad? Yo soy una nueva criatura espiritualmente y ya soy salvo de mis pecados. Y ese es el propósito de Jesús. Vaya conmigo a Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5, mira el versículo 32. Jesús dice, mira, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a salvar a nosotros, salvarnos de nuestro pecado, a salvar a los pecadores. Vaya conmigo a Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vaya conmigo a Juan 1. Solo quiero ver varios versículos donde la Biblia resalta el propósito por lo cual vino Jesús y fue para salvarnos, fue para morir por nuestros pecados. Esa fue la misión de Jesús en su vida. Juan 1, mira el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Mira el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos vemos aquí cuando la Biblia define el Evangelio, ¿verdad? Lo define que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, después fue sepultado y resucitó. Y es importante que entender eso, recalcar eso, que Cristo murió por nuestros pecados. Su misión fue específicamente venir a tomar todo el pecado de todo el mundo en sí mismo y pagar ese precio, pagar ese castigo para que nosotros pudiéramos tener salvación a través de fe en Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías 53, donde explica esto un poco más en detalle. Pero es bueno recordar que este fue el propósito por el cual Cristo vino. Cristo murió por nosotros. Y es bueno también que nosotros
no solo tengamos eso para nosotros, pero vayamos y le digamos a otras personas que por esto vino Jesús, ¿verdad? Cuando estemos en Navidad, quizás vayamos con nuestras familias o tengamos oportunidad, deberíamos de recalcar a la gente, mira, por esto celebramos Navidad, es porque reconocemos que Cristo nació, pero nació para morir por nosotros. Isaías 53, empecemos en el versículo 1, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces aquí está enfatizando el versículo 5 especialmente que mira, él fue herido por nuestros pecados, nuestras transgresiones. De verdad, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. El versículo 6 enfatiza, ¿verdad?, que todos somos pecadores, todos nos descarriamos como ovejas, todos nos fuimos, nos apartamos, no obedecimos a Dios, pero Dios, Jehová, puso los pecados de nosotros en Jesucristo. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesucristo es perfecto, nunca pecó, él no merecía este castigo, él lo sufrió por nosotros. Con todo eso Jehová quiso herirle, sujetándole al padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Verdad? Es a través del conocimiento, de la fe en Jesús, que somos justificados y ya Dios nos ve sin pecado. Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y él llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Entonces aquí en Isaías 53 vemos el énfasis, ¿verdad?, de que Jesús tomó todos nuestros pecados en sí mismo. Y aún dice aquí que en versículo 10 que Jehová quiso herirlo, ¿verdad? Él tenía que morir, ¿para qué? Para satisfacer la ira de Dios Padre. Tenía que satisfacer esa ira, y por eso fue Dios, Jehová, quien tuvo que encargarse, ¿verdad?, de herirlo, de que Él muriera, de que Él sufriera, ¿verdad?, ese castigo por nosotros. Entonces el versículo con el que empecé, ¿verdad?, Romanos 5:8, mas Dios encareció su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cuáles son los puntos que podemos aprender de eso? Es que la manera que Dios demostró su amor es a través de mandar a su Hijo Jesucristo a venir por nosotros. Entendemos también, segundamente, que Él nos amó aún siendo pecadores. Aun cuando éramos enemigos de Dios, aun cuando no estábamos bien con Dios, aun cuando no estábamos buscando las cosas de Dios, aun cuando estábamos bien torcidos, en pecados, en desenfrenos, viviendo como se nos da la gana, ¿verdad?, haciendo cosas terribles, abominables. Aún así, la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros. Y terceramente, la idea que enfatiza el versículo Romanos 5:8 también es que Cristo murió por nosotros. No solo es que vino y nació, no solo es que murió, pero es que Él murió por nuestros pecados. Porque si Él no hubiera tomado nuestros pecados, aun si Él hubiera nacido, muerto, resucitado, si Él no hubiera tomado nuestros pecados, nuestro castigo, no hubiéramos podido ser salvos. El énfasis es que, mira, Jesús nació y es nuestro Salvador. Podemos poner nuestra fe en Él porque Él tomó nuestro castigo en sí mismo. Entonces, en esta temporada de Navidad, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? No nos olvidemos de decirle a otra gente eso.
es que, mira, por esto es tan especial este día para nosotros. Por eso es tan especial esta temporada, ¿verdad? Es porque entendemos y hay un reconocimiento especial de lo que Jesús hizo por nosotros. Y debemos también estar muy agradecidos a Dios y constantemente recordarnos que no nos merecíamos esto. No merecíamos salvación. No merecemos nada de lo que Dios nos da, pero Él lo hizo porque nos ama. Porque Dios encarece su amor para con nosotros. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, Dios. Gracias, Dios, porque en esta temporada podemos recordar, Dios, y darte un gracias especial porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, morir por nuestros pecados. Gracias, Dios, porque la salvación es tan fácil de solo creer en Jesús y no es por nada más, Dios. Y gracias, Dios, porque a través de su sacrificio somos salvos del pecado, del castigo del pecado, Dios, y nos permites también tener ahora nueva vida, Dios, y ahora servirte y obrar para ti. Pido que nos ayudes a seguir ganando almas, seguir repartiendo este mensaje, y también pido que estés con nosotros en los servicios de Porvenir en inglés y también en las ganancias de almas. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.